Muy buenos días, gente que nos escuche el día de hoy. Hoy un día viernes. Hoy tengo el gusto de tener un nuevo invitado. El día de hoy nos acompaña un licenciado, un conocido, recién conocido y próximamente esperemos un amigo. Bienvenidos el día de hoy a su programa Conecta, donde nuestra idea es aprender, escuchar historias y conocer un poco del trasfondo que hay detrás de una persona empresaria, pudiéndose considerar exitosa, ¿no? Como gente normal termina en donde está. Las historias, eso es lo que queremos saber el día de hoy. Si se puede presentar, mucho gusto. ¿Qué tal? Mucho gusto. Mire, mi nombre es David García, soy abogado, comerciante, constructor. Ahí nos manejamos ahí en varias áreas, ¿no? Del comercio. Ok. Es, ¿Cómo empieza su historia? Diría usted, ¿en qué parte, su recuerdo más antiguo? Usted es empresario, ¿no? Dijimos constructor, Sí, licenciado, sí. pero ¿cuál fue su primer acercamiento con lo que pudiera llamar usted emprendedurismo? O un emprendimiento, un negocio, una venta, quizás. Pues eso nace de una necesidad, ¿no? La pobreza es la madre de él y la necesidad Pues, del ingenio. claro, pues más que nada fue el independizarme o el dejar de estudiar, ¿no? No, en mucho tiempo no era muy bueno en la escuela. Bueno, era bueno, pero no me gustaba. De plano. Sí, ¿no? Entonces, lo que fue como a lo mejor un castigo por parte de mi mamá y y luego el apoyo de un tío, fue ponerme a trabajar. ¿En qué edad tenía cuando pasó eso? 15 años, más o menos 16 años. Ya, entrando a la prepa, ¿no? Prácticamente. No entré a la prepa. Ah, ya de plano. Sí, fue cero de escuela. Y era Ok. trabajar, ¿no? Pues no te gusta, ponte a trabajar. Sí, sí, el clásico de, bueno, quieres lápiz, pues agarra pala. Claro, pero pues lejos de ser un castigo, pues fue una muy buena formación, ¿no? Porque pues de ahí entra la necesidad de te gusta el dinero, sí, obviamente eres más independiente o eres totalmente independiente Sí, con sí. tus cosas y pues vas viendo la manera de seguir creciendo, ¿no? Pero a la par de eso también, lejos de que pues no me gustaba la escuela, Ujú. pues sí, el tener a lo mejor más dinero te hace tener más relaciones, moverte en otras cosas. Y también se da uno cuenta que no nada más el dinero es el que abre las puertas, el conocimiento. O sea, ahí fue, y nace la cosa de dejar mis negocios. O sea, porque sí, literal los regalé, los traspasé Ujú. por estudiar la prepa. Ok. Y pues ya estudiando la prepa igual, o sea, estaba yo en Jalapa, ¿no? Me vine para acá, para Minatitlán, y fue a estudiar la prepa y trabajar. Ok, compaginó ambos, ¿no? Sí, pero pues ahora sí ya no era algo mío, era ahí con un hermano y papá, pero pues, trabajaba y estudiaba. Pero pasa lo mismo. Se da cuenta de la falta de conocimiento, ¿no? Claro, y más que nada, la falta de conocimiento era que eh, ya era otro nivel en el que yo había estado acostumbrado, ¿no? Entonces que dices, no, pues ahora sí tengo que aprender más. Ok, sí, sí, sí. Pues que haces igual, ¿no? Dejé el dinero por el estudio y me regresé a Jalapa a estudiar a la universidad. Ok. Allá es donde estudió su carrera en Derecho. Ah, ya estudié el sistema de derecho. ¿Por qué Derecho? Porque pasaron ahí varias situaciones en mi familia Ujú. y hay nos hicieron una pregunta cuando entramos ahí A la a la carrera. universidad. Nos preguntaron ahí a todos los compañeros que por qué estudiábamos derecho, ¿no? Y pues ya no todos pusieron ahí sus, ¿cómo se llama? Todos dijeron las causas por las cuales estaban estudiando eso. Y pues yo le dije, pues yo nomás para defenderme yo. Ok, ok. Vio que efectivamente, sin las herramientas necesarias, pues Claro, bailan a uno, ¿no? claro, ¿no? Y aparte, o sea, si es como un contador, la parte legal es muy importante en la vida.
O sea, si no tenemos un poquito de conocimiento, no, hombre, si de por sí nos bailan, ahora imagínate. sin conocer nada. Así es. Entonces esa fue la parte que me llevó a decidir por esa carrera. Y pues aquí el derecho lo usa en absolutamente todo. Cualquier empresario necesita un abogado. O necesita tener los conocimientos básicos legales de su empresa. Para la ¿Qué empresa. hacer? ¿Qué no hacer? Para no Claro. terminar en el Más bote bien, ¿qué pronto. no hacer, no? ¿Cómo hacerle para que no salir perjudicado? Exacto. Sí, porque muchas veces las acciones que tenemos por costumbre a lo mejor son incorrectas, son malas, Claro. ¿no? Son malas prácticas que pues se normalizan con el tiempo, pero uno no se da cuenta, ¿no? El Así peligro que es. corre hasta que, ¡zas! Hasta que pasen, sí. hasta que pasan algo. Ok. En el lapso en el que usted está en Jalapa, sale de la secundaria, antes de venir de regreso a Miditlán, ¿qué negocios o en qué trabajaba? Tenía yo unos negocios, esos como de pollos rostizados, pero eran horneados allá. O- ok. Era, ¿Cómo? era comida. ¿Y ese cómo empezó? Ese lo empezó un hermano de mi mamá Ujú. y como ya teníamos varios, a mí me dejaron unos. Ok, te dijeron, no, pues hazte cargo de... Así es, Ah, entonces no, ya yo ahí me quedé con eso. ok. Ya había... ¿Qué tiempo pasó desde que usted entró a trabajar hasta que le dicen, oye, hazte cargo de... Como 2 años, Ok, creo. bueno, ya había agarrado callo un Sí, poquito, claro, ¿no? claro, claro. Ok. Pero por entonces, bueno, muchas veces de manera empírica y viendo aprendemos cómo funciona un negocio. Pero ¿recuerda a lo mejor algún reto que se le haya presentado durante usted como administrador? Porque ya le tocaba a usted responder por esas tiendas. ¿Recuerda alguna anécdota o algo que se le haya suscitado? ¿O qué dirá que fue lo que se le complicó? ¿O fue fácil? Pues es que las cosas no son complicadas en realidad, o sea, todo siempre fluyó bien. Ujú. El que se las complica es uno, ¿no? Sabes, como cualquier empresario que te gasta el dinero y tenías que pagar unas notas, pues ahí te complicas tú, ¿no? Entonces, pero no, fíjate que realmente siempre he tenido la fortuna de que cualquier cosa que hago como lo hago con gusto, Ujú. pues siempre lo hago bien. Ok, le sale de manera un poco natural, ¿no? Claro, pues es que Natural. pues al final sí es, y más si es algo de uno, ¿no? Ujú. Lo tienes que hacer con más cariño, con más atención. O sea, no es lo mismo poner a alguien a que te atienda un negocio a tú atender lo tuyo. Ah, sí, y nadie va a cuidar lo tuyo como tú. No, también eso. Claro, Actualmente, ahora, ¿qué edad tiene usted? 38 años, 38 años, ok. De que salió de la carrera, ¿qué edad tenía? 23 años. Ok, ya han pasado 15 años. Sí. Y actualmente, usted como licenciado, abogado, ¿no? Ajá. Ejerciendo la licenciatura en la abogacía y como empresario en a lo mejor una constructora, ¿cuál diría que es su principal fuente de ingreso? ¿O en qué porcentaje están como distribuidos? Pues es que es un... ¿O a cuál le daría a usted más importancia, según usted? Es ¿Cuál que cree que es las ambas? dos son, Son muy complementarias, sí, entonces. bastante. Y es que una te lleva a la otra, ¿no? O sea, Sí, de una te dan trabajo de la otra. claro, claro. Platicando antes con usted, usted mencionaba que ejerce mucho. A lo mejor no tiene un nombre como tal, pero el trabajo de ser un intermediario, ¿no? Que eso pues no se estudia, ¿no? Es algo que se da un Claro. poco naturalmente. Bueno, facilitador a lo mejor de las cosas. Facilitador, sí, porque el otro día haciendo un ejercicio yo propio de como introspección dije, ¿qué es más fácil? ¿Que tú te pongas a conocer mucha gente o conocer a alguien que conozca mucha gente? Porque igual ciertas decisiones que he tomado se basan en eso, ¿no? Porque luego el tú crear tu propia red es bueno, claramente, pero luego es muy tardado. Y si puedes apoyarte en alguien que ya la tiene, pues mejor, ¿no? Por ejemplo, si el día de mañana yo quisiera construir algo, pues a lo mejor me acerco con usted, ¿no? Alguien que ya tiene la experiencia, alguien que tiene los contactos, ya tiene ciertas cosas, ¿no? Sí, sí, se nos hacen un poco más fáciles, ¿no? Pero sí, o sea, el hacer la parte de las relaciones públicas cuesta. Sí, me Y imagino. aparte de dinero, tiempo.
sea, no es de la noche a la mañana, ¿no? A muchos sí tenemos la fortuna de que pues ya tenemos un colchón, ¿no? Ándale, un apoyo previo, Por pero padres o esto así, pero pues aún así cuesta. Y yo también me dedico a la consultoría política y esa parte a mí es la que me ha ayudado precisamente a ser un buen facilitador. ¿Por qué? Porque como consultor nosotros brindamos todo. O sea, lo que la gente necesite, nosotros lo consigno. lo conseguimos o lo resolvemos. Entonces eso mismo pues lo apliqué en todo lo demás, En su vida en personal, mi ¿no? vida Su personal. O sea, negocio. porque al final pues no debe haber obstáculos. O Pero, sea, los que se presenten, pues hay que tener la inteligencia para poder resolverlos, ¿no? O buscarle el lado, porque todo se puede. Muchas veces nosotros nos complicamos y ahora sí vemos una puerta cerrada donde pues ni siquiera tiene llave. nosotros solitos como que nos abrumamos luego. Claro, Sí, sí, sí. Mm, En mi poca experiencia igual me ha pasado que de repente, yo de chico tenía mucho eso. Mi papá, por ejemplo, me cuenta historias de cosas sencillas, proyectos a lo mejor escolares, en los que ya no salía bien, por ejemplo, una maqueta. Y yo decía, ya no sirve, ya no sirve, ya no sirve. Y solito me encerraba. Ya lo he ido trabajando poco a poco, pero igual sí, yo sí soy, ¿no? Es alguien que ha vivido eso en carne propia, ¿no? De que nos complicamos más de lo que la vida es, ¿no? claro. Es que todo es la mente. A nosotros mismos nos limitamos. Claro. Usted, dentro del medio, ok, consultoría, abogacía, construcción, ¿no? Sí. ¿Tiene algún recuerdo de alguna experiencia que le haya marcado como usted dirigiendo o trabajando en el gremio de la construcción? Ah, Pues, pues no. O sea, así lo que más nos pega es los cobros, ¿no? No ok, quieren pagar. Entonces, y pues al final de cuentas, pues los trabajos se hacen o hay que hacerlos. claro. Usted me imagino que subcontrata, ¿no? Sí, sí, sí. Ok. Ese tipo de negocios en los que depende mucho, todo es cuestión de tiempo y de dinero siempre, Sí, pero claro. en las construcciones mucho eso, ¿no? Porque, por ejemplo, si trabaja si tengo entendido, si se trabaja con un préstamo, por ejemplo, bancario, pues hay que esperar que el banco autorice, ¿no? Y hay que terminar y presentar, es mucha burocracia. Pues sí, digo, pues al final son, ¿cómo se llama? Son como cualquier otro trámite, ¿no? Y de igual manera, los, los trámites se truncan o se alargan, pues porque no tienes bien la documentación o algo tienes mal. Pero si no, de verdad que todo es sencillo. O sea, teniendo las cosas bien, todo es sencillo. Pero qué complicado es tener todas las cosas bien. Pero qué complicado es tener todas las cosas bien. Y más como mexicanos, ¿no? Porque tenemos costumbres pues, que ya se nos hicieron Leyes. leyes, que esas costumbres pues van haciendo a que tengamos complicaciones con este tipo de cosas. Claro, va mermando, ¿no? A lo mejor Así es. temas, por ejemplo, de irresponsabilidad, impuntualidad, cosas que luego decimos de manera graciosa o hasta de forma orgullosa, pero pues, no son cosas buenas, ¿no? Claro. Y es que fíjate que ese es el tema, cuando muchas veces nosotros tomamos las cosas a juego, eh, le vamos perdiendo el respeto, incluso al trabajo que estamos haciendo. Y si le pierdes el respeto a eso, pues ya no lo vas a hacer igual. No, no te lo vas a tomar con la seriedad, no le va Así el es. enfoque, ¿no? Que tiene que Sí, requiere. al final no te va a dar los resultados que quieres. No va a haber ganancia que esto, Claro, ¿no? El dinero no es todo, pero ayuda en muchas cosas. claro, pero resuelve. Pero resuelve, sí. Este, preguntando y hablando con usted, igual he escuchado que usted tiene mucho conocimiento respecto al campo, En la parte de la de la agricultura, agricultura. ¿Cómo incursiona usted dentro de sus múltiples ramas?
de expertise o de trabajo, ¿cómo se incursionó en este tema del campo? Pues igual fue por a lo mejor por una necesidad nació esa Esa oportunidad. oportunidad. Este, veníamos de una campaña ahí que perdimos y pues había que hacer algo, ¿no? Claro. Y pues todo es relaciones, o sea, son muchas cosas, ¿no? Pero en ese tiempo pues yo no tenía tantísimas relaciones o tanto conocimiento como ahora, ¿no? Que se me facilita más hacer todo. Y pues empezamos ahí a sembrar ahí con la familia y pues era pues, realmente trabajar, ¿no? Porque yo me recuerdo que cuando nosotros empezamos, yo sí fui, de los de que se empezó a limpiar Ahí. todo hasta la parte de venderlo. Ok. O sea, yo sí ahí, obviamente no lo hice solo, ¿va? No, pero Pero sí participé en absolutamente todo el proceso. ok. Entonces, obviamente, hombre, te ganas las cosas con mucho más, como se le tomas más cariño porque dices, oye, pues sí, yo me lo gané, pero pues yo lo trabajé, ¿no? Sí, desde ver a lo mejor una tierra sin nada hasta Así es, usted entregando el producto, ¿no? sí. O sea, de verdad que fue, digo, así fue que como nosotros empezamos en el tema de la agricultura. Y aparte que pues nosotros ya de hace mucho tiempo, mi papá hace muchos años él sembraba también, este, y tenía esa parte, pero yo nunca, pues estaba muy chiquito, Sí, no sé, no tenía la edad ni o sea, la necesidad, ¿no? así es, nunca puse atención, ni siquiera nos ponían a ver lo que era esa parte de la agricultura, ¿no? O sea, él lo era de él y su comercio, y nada más, íbamos como de visitante, ¿no? Sí, sí, nada más a turistear con su Así gorrito a es. ver el campo. Ok. El campo es, como todo negocio, pienso yo, muy complicado, pero en el aspecto de que se maneja todo muy exacto y con condiciones a veces muy adversas, como el clima, como pues el tiempo de que perece a lo mejor la fruta. ¿Qué fruta le tocó trabajar en ese entonces? ¿O qué verdura? Ah, ¿Qué? los tomates rojos, verdes, pepinos son lo que más sembramos. Ok. ¿Cómo es cultivar un tomate desde cero? ¿Qué, qué conocimientos o cómo sería para usted el proceso de cultivar un tomate? Hombre, es que el proceso es son bien complicados y al final es como tener un bebé, Sí, sí, sí. porque digo, te hace desde la germinación, ¿no? Sí, y como un bebé si lo descuida se muere. Así es, ¿no? Pero pues también no es es fácil si lo hacemos bien o si queremos hacerlo bien. Si no nos queremos complicar, ¿no? Porque al final es administración. Ujú. O Sí, yo. sea, todo eso es administración. ¿Por qué? Porque pues al final es como cuando te vas a hacer análisis, te van a dar medicamento, te van a dar en base a lo que Necesitas. lo que tú necesitas, ¿no? Entonces la agricultura así es. O sea, hay que meterle a las plantas lo que necesitan en base a un estudio que se les hace, ¿no? Pero pues sembrar son cuidados, hay que checarlos, porque pues se enferman, no todas se enferman. Ahora imagínate en una hectárea de para jitomate son alrededor de 14,000 plantas. Entonces, obviamente, no las camina uno diario, pero pues sí, está al pendiente de todo, ¿no? O sea, los trabajadores, o sea, debes tener gente capacitada también, a lo mejor en lo básico, para que te vayan diciendo. Sí, 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 es imposible que usted recorra todo, pero Claro. si alguien ve algo, Y es una superficie que no es tan grande, ¿no? no, pues, Porque dices una hectárea, no, hombre, y hay gente que siembra 700, 800. exacto, exacto. Pero aún así, el trabajo que requiere Así es, y es muy bonito. O sea, al final ver cómo algo crece, sí satisfactorio, es ¿verdad? satisfactorio. Yo tenía un calendario, de hecho, se me echó a perder una computadora. No, Tenía yo todas las fotos desde el inicio, empezamos a sembrar, cómo se limpió, cómo se empezó a preparar la tierra, cómo se sembró la semilla, cómo iba creciendo diariamente.
de ahí cuando se trasplantó, o sea, todo tenía yo. Entonces, o sea, o sea, es impresionante, de verdad. Digo, es un negocio muy bonito, muy sano, muy complicado, sí, que pues desgraciadamente todo lo que se utiliza ahí, parte de químicos, pues sí es pues es dañino, ¿no? Tanto como para, más que nada para el que está ahí trabajándolos. Este, y otra es el tiempo, o sea, la agricultura o el precio de esos temas se Ujú. basa o se va por los climas. Sí. No en todos Donde, lados va a crecer lo mismo. no, me ¿Cómo refiero va? a que si en un lugar pasa una desgracia o las lluvias Ah, afectan de a un acuerdo. lugar y eso que hace que en otros les vaya bien o no hay agua y pues eso hace que ahí no tengan agua les vaya bien. No, hombre, es un rollo, no nada más es decir, sí, siembro, ay, no, pues sí quiero que llueva. La lluvia es ácida Ah, y la sí, lluvia afecta a las plantas. claro. Por ejemplo, ¿qué puede hacer un agricultor, un campesino contra una lluvia ácida? Que, pues, No, pues al final ahí hay productos que uno les tiene que fumigar después para que no te perjudiquen. Desgraciadamente nosotros aquí en el estado de Veracruz no tenemos ni siquiera eh, la mínima cultura de la prevención, como lo ujú. tienen otros estados, como Sinaloa, Sonora, Zacatecas, Michoacán, Sí, que aquí, son grandes productores. Ellos sí tienen la cultura de la producción, perdón, de la prevención. prevención, porque ellos sí vacunan sus plantas antes de que les llegue una enfermedad, ¿no? O sea, sí dicen, a ver, no sé, mes de julio, por el clima y todo, esta enfermedad es la que siempre nos ataca. Bueno, vamos a ponerle para prevenirla, ¿no? Desde Y mayo. sí te pega, Sí, pero lo resuelves, pero más rápido que si no le pones nada, ¿no? O sea, claro. viene, te ataca y muchas veces te hace perder toda tu cosecha, siempre. Sí, como nosotros, ¿no? Nos vacunamos desde chicos, a lo mejor una pequeña dosis nos hace tantito efecto Sí, hace secundario, que pero aguantemos sí, cuando nos claro, venga la cuando enfermedad. venga la de verdad, para no morir ahí. Claro. Ok, agricultura. Sí, se me hace un tema muy, muy curioso y muy interesante porque pues, gente que nos pertenecemos al medio, pues solamente a lo mejor recibimos los beneficios o los frutos, ¿no? Como usted menciona, ya el tomate, ya en mi ensalada. Pero esa ciencia que hay detrás, para nosotros, pues no sé, es... Y fíjate que, pues, así como tú dices, sí reciben los beneficios, pero y fíjate que no es por desconocimiento, pero la gente del campo es la más afectada, es la que menos gana. Y a mí cuando yo estaba en la universidad, que me tocó estar en la universidad y estar teniendo ahí en el campo, yo estudiaba en el sistema abierto, Ok, ok. eh, muchos compañeros me decían, oye, ¿te invertimos? Ajá, le digo, sí. Y ya cuando les decía cuánto, Ay, decía, ¿a poco es caro? Le digo, sí. Le dije, la agricultura es una de las industrias más caras que puede haber. Y es algo perecedero. ujú. Se construye Y si pasa algo, pues se echó a perder, pues, ¿qué haces? Empezar desde cero. sí, hay, por curiosidad, seguros o algo de ese estilo para cosechar, o no son rentables. Deberían. En el estado de Veracruz, honestamente, nosotros no somos un estado, 100% agrícola. Ujú. O sea, en la agricultura, que es lo más importante que tenemos, es maíz y caña. Es lo que más tenemos. Ujú. Pero, pues en la parte de la caña, los ingenios son los que mueven todo. En el maíz, pues el gobierno es el que mueve un poco y el que no se comercializa nada más localmente. O sea, no nos hemos expandido. Y pues ese tipo de cosas, pues aquí en Veracruz, ni por la cabeza mucha gente les pasa que se pueden adquirir, ¿no? Ujú. En Sinaloa sí los hay, sí hay seguros para los agricultores, ¿no?
porque pues imagínate, heladas, Sí, ¿no? Sequías, no, hombre, lluvias. sequía, o sea, todo perjudica y sí hay un seguro. Ok. Estados Unidos tiene asegurados el 100% de sus agricultores. Y en Que México yo creo que estaban hablando, un estudio que hicieron, creo que uno de cada 100, ¡fua! El 1%, imagínense. el 1%. Imagínate. O sea, desgraciadamente los gobiernos también no nos han ayudado a llegar a esa parte, ¿no? Sí, no hay Que yo una. creo que si las personas o los agricultores ven ese respaldo, sí dirían, oye, Vámonos. vamos, no si le entramos. ¿Por qué? Porque ya sé que tengo un respaldo. Desgraciadamente, pues aquí no lo hay. Digo, le ponen más atención a cosas como la ganadería, Otras áreas. otras áreas que la agricultura, ¿no? Que es básica. Sí, pues, si no cultivas, ¿qué comes, no? Claro. Al final de cuentas, igual entra en juego cosas como la soberanía de un país, que son proyectos importantes, ¿no? El no tener que comprar mi comida a otros lados y producirla yo mismo. Claro. Pero pues a lo mejor son falta de visión, falta de gente, o parte de un sistema que pues, se ha Yo encargado creo de que es la otras cosas. visión. Tenemos un país y un estado autosuficiente que desgraciadamente no lo hemos explotado. Con la posibilidad de ser, Claro. pero pues sí, alguien que se ha movido, pues se da cuenta, ¿no? Sobre todo, de que si, no, no, en la escuela, igual, por ejemplo, en el proceso de macroeconomía, veíamos mucho eso, de que la importancia de que sobre todo enfocándonos en México, de cómo nuestras industrias se compaginan con otras, pero temas tan delicados como el alimento de tu población no deberían depender de o sea, transporte, exportación, importación, ¿no? El día Claro. de mañana ocurren sucesos, a lo mejor como guerras, como disputas, como cancelaciones de tratados internacionales. Y pues, en ¿Dónde la torre, quedas? ¿dónde guerras, no? Se encarecen las cosas. De hecho, esa es la base. Bueno, o ese es el problema que tiene México. Que los productos locales no compiten con los importados, pues por el precio, pero pues imagínate, o sea, cuánta inversión le ponen los otros países a ese tipo de productos, porque al final saben que eso le va a generar economía a su país. Claro. Pero pues México no. A México Ay, le gusta gastar, ¿no? Tenemos mucho dinero. según, ¿no? Igual, ya que fue lo que empezó un poco con el tema de las importaciones chinas, ¿no? Que muy económicas, luego, igual eso me tocó analizarlo en la escuela, fíjese, de cómo después entraron aranceles, me tocó un poco esa época en el que México se empezó o bueno, el gobierno federal se empezó a alzar la voz respecto a eso, ¿no? Un poco para proteger la industria local, pero pues aún así ya rasgos, por ejemplo, como las industrias de calzado, ya están muy Mm. afectadas, ¿no? Y teníamos una industria del calzado muy importante, ¿no? Lo que era Guanajuato, este, la zona de la frontera, también eran muy importantes y pues pero no. Sí, igual se ven en las noticias, ¿no? Como del montón de locales o de negocios que había anteriormente, ahora mínimo. Pues es que sale muy caro producir las cosas. Ujú. Pero pues O porque a lo sea, mejor no se ha incentivado de la manera correcta, ¿no? me platicaba un amigo, un chino precisamente, que allá las huelgas son diferentes. Que allá no, dice que no hacen paro de labores. Ah, ok, sí, yo creo que lo he escuchado, que Allá sobreproducen. sobreproducen, ¿no? Entonces la sobreproducción, pues eso es lo que ha hecho también que las cosas pues, estén regaladas casi. Claro. Y pues imagínate qué tienen que hacer. Pues, Digo, como buenos empresarios, ¿no? Darle salida. sí, 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 no, pues se queda aquí, se Y le echa a perder. han buscado salida por todo el mundo, ¿eh? Porque de verdad que es impresionante cómo las cosas chinas son productos importantes en todos lados. No hay lugar donde vayas Que que no no. haya algo chino, ¿no? Incluso ahí, mis abuelos hace años fueron de vacaciones a Egipto, Turquía y todo eso. Ujú. Y traían recuerdos
Hechos en China. No, mira, te traje eso de Sí, pues, Turquía. hecho en China. Vale, no, hombre. Es made in China. Entonces, imagínate, o sea, ellos están metidos en todos lados. Pero porque pues ellos han visto que también la sobreproducción y el poner la atención a esas cosas es la base de su economía y Claro. es la base de su poder. Ujú. Es lo que tienen para ofrecer, ¿no? Claro. Y Producción. nosotros tenemos todo por ofrecer y no ofrecemos nada. O sea, lo que nosotros podemos producir y este abastecerlo local y Yes. exportar si queremos de todo, porque tenemos un país muy rico, pero pues no lo hacemos. Ok. Sí, al final de cuentas el panorama a veces se pinta muy feo, pero pues la idea es ir trabajando, ¿no? Para mejorar un poco desde donde estamos, desde donde nos ponemos Pues nuestras trincheras, ser ¿no? un poquito conscientes nada más de querer hacer las cosas bien y al final de qué futuro queremos como Exacto. sociedad. Y usted, por ejemplo, ya es papá, ¿ya qué futuro le va a dejar a... Claro, no, hombre, no, yo ni, ni queremos saber qué les va a tocar a nuestros hijos, ¿no? Exacto. O a nuestros nietos en su futuro, pero eso sí está, es muy complicado. Pero es por eso, porque no hacemos conciencia nosotros para poder cambiar. Y al final, si vamos cambiando poco a poco, la sociedad va a ir cambiando. Claro. Desde poniendo un paso a la vez, un granito de arena a la vez. Sí, o sea, no es hacer, no hacer cambios tan drásticos porque Y va a es generar muy y difícil generar también un para rechazo, ¿no? cualquiera y generan un rechazo. Sí, Entonces, sí, claro. es ir poco a poco y ir enseñando por qué es bueno los cambios. Exacto. La mayoría de las personas eh, nos frenamos a cualquier cambio. O sea, sí nos da miedo. Porque pues es algo que no conocemos. Claro. O ya sobrepensamos más que nada. No es algo que no conocemos. Medio lo conocemos, pero lo sobrepensamos y ya con sobrepensar ya no queremos entrarle porque pensamos que es más complicado que lo que realmente es. Ajá, solitos nos saboteamos, ¿no? Así es. Bueno, muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy, Gracias a habernos ti por... acompañado y compartido un poco de su vida, su experiencia, ¿no? Al final de cuentas, por ejemplo, alguien joven no tiene, fuera de esta área, pues en la vida a lo mejor no había conocido a alguien con su experiencia, gente como el licenciado Max, también lo entrevisté en su momento, que tienen una historia de vida que a lo mejor si no preguntamos o no tenemos espacios como esos, pues no conocemos, ¿no? El mundo no se expande más allá pues, de lo que, por ejemplo, hoy en día tenemos aquí, que Sí, pues, es claro. una realidad muy maquillada, verdaderamente. No, y al final la gente nada más te conoce y ve lo bonito, ¿no? Ah, A lo mejor, ¿no? Ay, mira, pero pues no saben en realidad lo que está pasando. claro, claro. Pero sí, muchas gracias por acompañarnos el día de Gracias por hoy. la invitación. Igual, unos agradecimientos al director general de Cubo Multimedios, el licenciado Omar Bielma Quesada, que pues hace posible la realización de este programa Conecta, donde pues tratamos de conocer un poco más acerca de el cómo ser un empresario, el cómo se es un empresario, qué hace, ¿no? Estamos transmitiendo a través del canal Cubo Platino, Canal 8 y Cubo Multimedios, canales pertenecientes al grupo Asturias Malmori y reconocidos por la MECOPE, la Asociación Mexicana de Comunicadores y Periodistas. Sin nada más que agregar, pues nos despedimos el día de hoy. Muy buenas Muchas tardes, gracias. buenas noches o buenos días, dependiendo de la hora que nos estén escuchando. Y nos vemos en una próxima transmisión. Hasta luego. Hasta luego.